Informe sobre la estructura empresarial en el Perú. Soy Mijail Alexei Armas Rivera. ¿Qué es una empresa? La empresa es una entidad organizada la cual se encarga de satisfacer las necesidades de las economías domésticas, con el fin de obtener beneficio para la sociedad, así como lucrativo. Existen tipos de clasificaciones según la SUNAT. Una es por el tamaño y la segunda por el régimen tributario. Por tamaño, se mide en función de su nivel de venta anual expresado en unidades impositivas tributarias, valor establecido por el Estado para determinar los impuestos. Para el año de 2024, la OIT tiene un valor de 5.150. También toma en cuenta otros tipos de condicionamientos, como el número de trabajadores de la empresa. Si supera cierto límite, tiene que pasar a un siguiente régimen. Y por el régimen tributario, en el cual existen 4 tipos: el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Estos establecen la manera en la que se van a pagar los impuestos y los niveles de los mismos. Se puede optar por uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio o empresa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, hasta el año 2023 el país contaba con 3.216.000 empresas formales inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, RUC. Según la actividad económica, el comercio representaba un 45,1%, los servicios un 14,5%, la manufactura un 7,9%, la construcción un 3% y la explotación de minas y canteras un 0,8%. Y por su área geográfica destaca que en la ciudad de Lima se concentra el 47,6% de las empresas a nivel nacional, en Arequipa solo se concentra el 5,4%. El porcentaje de tipos de empresas en el Perú por tamaño es que, como vamos a ver, las microempresas destacan entre ser el 95,4% de la cantidad de empresas en el Perú. Es importante saber que estas empresas son las principales proveedoras de empleo para la población económicamente activa. Y la estructura empresarial según su organización jurídica, en el cual hay 2 tipos, que es la persona natural y la persona jurídica. Uno es cuando la empresa se constituye bajo una persona, la cual tiene la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, y esta es la que se hace responsable sobre las medidas legales que se efectúen con la empresa. Mientras que una persona jurídica es una entidad legal creada por la ley, y su utilidad es que tiene la capacidad de ejercer derechos y adquirir obligaciones como una persona natural, pero no es física, y esta entidad es la que se hace responsable sobre las medidas legales que se efectúen con ellas y no sus propietarios. Ejemplos de esto serían las sociedades anónimas y la EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. Por el lado de la organización jurídica, el 74,5% fueron personas naturales con negocio y el 12% sociedades anónimas, mientras que el 7,5% de las empresas individuales de responsabilidad limitada y el otro 6% otro tipo de empresas. En el año 2020 existieron 2.044.605 microempresas conformadas como personas naturales, representando así el 77,2% del total. Las microempresas son preferidas porque representan bajos costos de entrada y salida en el mercado. Su constitución es sencilla y rápida, no representa mayores trámites y se pueden acoger a regímenes más favorables para el pago de impuestos, así como contar con una documentación contable simplificada, y si la empresa no obtiene resultados esperados, se pueden replantear el giro del negocio sin muchos inconvenientes. Sobre la contribución de las empresas al PBI y su comparativa de su productividad, el sector formal está conformado por las empresas que tienen un RUC, o sea, han sido registradas, y representan el 82,2% del PBI según el INEI. El Ministerio de la Producción estima que se contribuyeron con el valor agregado bruto en el 2022 un 68,6% de las grandes empresas. Y la comparación de la productividad en base al tamaño, podemos ver que comparando las empresas con las empresas de grandes tamaños, una mediana equivale solo al 64,6%, mientras que por ejemplo una microempresa solo al 4,6% de una gran empresa. El sector informal son las empresas las cuales no están registradas, lo cual es como que son invisibles para el gobierno. En consecuencia no pagan impuestos y no están sujetas a regulaciones laborales, entre otros aspectos.
Es un gran problema la alta tasa de informalidad en el Perú, puesto que las empresas de este sector tienen un impacto negativo en la economía y en la sociedad. Ejemplos de ello serían las malas condiciones laborales que se incurren en los trabajadores, así como la competencia desleal que ocurre porque, debido a que se llevan los impuestos, no los pagan, pueden vender a un precio mucho más bajo, generando una competencia desleal frente a las empresas que sí siguen estas medidas. En la contribución al PBI y generación de empleo del sector formal e informal podemos ver aquí este cuadro en el cual en el PBI contribuyen más los del sector formal, mientras que los informales no tanto. Pero en cuanto al empleo vemos esta gran diferencia, que el 58.8% del empleo provisto es en base al sector informal. El empleo en el sector formal e informal. En el formal, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MTP, alrededor de 4.200.000 personas contaban con un salario en el sector formal privado. Las empresas, según cantidad de trabajadores, más de 100 trabajadores son las principales generadoras de empleo, mientras que de 10 a 100 trabajadores y de 1 a 10 trabajadores es un margen mucho menor. Y según el régimen laboral, 2.800 pertenecen al régimen general. En el informal, según el INEGI, aproxima que el 70% de la fuerza laboral activa en el Perú trabaja de manera informal, y aunque representa un papel importante en la generación de ingresos para las familias y empleos, las personas involucradas a manera de empleados viven del día al día y no consiguen establecer una economía estable para el desarrollo de su persona. Sobre el financiamiento de intereses de las empresas, en el financiamiento, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, hasta octubre de 2023 el sistema financiero prestó 252.838 millones a las empresas. Esto representaría el 25% del PBI del Perú. El número de empresas con deudas son 3.368.000. de las cuales el 75.3% son microempresas, el 23% son empresas medianas, el 1.5% son empresas pequeñas y el 0.1% son grandes empresas. Y la morosidad de los créditos atrasados fue de 4,7% a octubre de 2023. Los intereses, debido al mayor nivel de riesgo en comparación con las empresas medianas y grandes, el sistema financiero cobra altas tasas de intereses para las MIPES. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP, a enero de 2024 las tasas de intereses que cobran los bancos a las MIPES promediaron un 41,9% para plazos de un año y 21,1% para más de un año, mientras que para las otras empresas fueron de 9,4% y 8,7% respectivamente. El aporte tributario de las empresas, vamos a ver un dato bastante resaltante, y es que el 6% de las empresas da hasta el 91% cubre de las ganancias que recibe el Estado por parte del aporte tributario. Las rentas empresariales están conformadas por el impuesto a la renta de tercera categoría, el régimen general, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario, entre otras rentas como el régimen único simplificado. En 2023 las rentas empresariales ascendieron a 31.264 millones y representaron el 21% de los ingresos tributarios del gobierno central. Este monto fue generado por 3.307.000 contribuyentes. Los factores claves en la estructura empresarial del Perú, los cuales el Estado suele proponer para tratar de impulsar el progreso, son la regulación y política, la innovación y tecnología, el acceso al financiamiento y la capacitación. Siendo el primero la legislación peruana, que nos ofrece marcos regulatorios específicos para cada empresa, para que sea más adecuada, y la política económica, la cual deberían tomar de la mejor manera para tomar en cuenta a esas empresas en cuanto a sus decisiones económicas. En la adopción de nuevas tecnologías y la innovación son cruciales para la competitividad de nuestras empresas, especialmente en sectores como la minería, manufactura y servicios. Y el gobierno y el sector privado, al menos lo bueno es que están algunos promoviendo iniciativas para mejorar la infraestructura tecnológica y fomentar la investigación y desarrollo del I+D. El acceso a financiamiento vemos que es bastante importante para las pequeñas y microempresas, que son las primeras que están iniciando y necesitan de un dinero inicial para poder empezar. Pero como vemos, bastante incide que hay alta morosidad y tampoco los bancos están muy dispuestos a darles intereses a bajos costes porque representan un alto riesgo. Y las grandes empresas multinacionales tienen acceso a una variedad de fuentes de financiación tanto nacionales como internacionales, es lo bueno al menos. Y también la capacitación es algo muy importante en estos factores clave, puesto que la formación de capital humano es fundamental para el desarrollo empresarial. Las empresas necesitan trabajadores capacitados para ser competitivas e eficientes. Y también lo bueno es que hay programas de capacitación y educación continua, los cuales son, por ejemplo, promovidos por empresas como Sunafil.
Las conclusiones es que la estructura empresarial en el Perú es diversa y dinámica, abarcando desde microempresas hasta grandes empresas. Cada tipo de empresas juega un papel crucial en la economía, contribuyendo al empleo, la producción y la innovación. Los desafíos que aún están latentes por combatir son la alta informalidad que no existe. Esta se da por falta de acceso al financiamiento, la escasa innovación, el limitado conocimiento también en materia tributaria, que muchos suele suceder que no conocen sobre cómo ser formales. Y esto conlleva a una difícil transición a la formalidad. Y la característica más natural que se puede observar en la estructura empresarial es el predominio de las pymes y la informalidad en gran porcentaje. Esto nos presenta un gran desafío y nos lleva a tener un enfoque integral sobre las necesidades como las oportunidades de cada sector y cómo fomentar un entorno más favorable para impulsar el crecimiento económico del país. Muchas gracias por ver.